las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor, todas las cosas existen por Él y para Él sea la gloria por siempre. Rendimos hoy honor. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están todos? Bueno, es un gusto poderles acompañar en esta mañana y juntos poder aprender acerca de la palabra del Señor y crecer juntos en el conocimiento del Señor nuestro Dios. Hoy vamos a estar aprendiendo en una predicación que he titulado Cristo nuestro Rey. Cristo nuestro Rey. Y para ello vamos a estar yendo al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 22, todo el capítulo. Sígame por favor allá en su casa, traiga su Biblia y leamos juntos primer libro de Samuel, capítulo 8. Y dice la palabra del Señor: Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderarán de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera. Queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Es un pasaje bastante precioso y quisiera, antes de entrar en los puntos de la predicación, poder contextualizarles un poco. Capítulos atrás, Samuel ha sido confirmado como profeta. Creo que todos estamos familiarizados con esta historia. Pero también el sacerdote Elí y sus hijos han sido enjuiciados por causa de la pasividad de Elí y también por causa de la perversión de los hijos de él. Todos sabemos que a Elí
le fue advertido acerca de lo que estaban haciendo sus hijos, pero Elí no actuó y por eso el Señor envió juicio sobre ellos y también sobre Israel. Capítulos atrás también la palabra de Dios nos cuenta que el arca de Dios, que representa su presencia, fue capturada por los filisteos en una batalla que habían librado contra Israel. Y la razón es que Israel llevó el arca como si fuera un amuleto, de manera que el Señor estuvo en desacuerdo con ello y no les respaldó. Sin embargo, luego de que el Señor enviara juicio sobre esas naciones que tenían el arca, esta misma fue devuelta y mantenida en un lugar llamado Kiriat Yarim. Más adelante la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel durante un tiempo buscó con ansiedad al Señor. Tuvieron necesidad de buscar a Dios y es en este tiempo donde Samuel se levanta como profeta, como el gobernante de Israel y convoca a todo el pueblo en un lugar llamado Mizpa. Y el Señor usa a Samuel, fíjense, para algo bien precioso y es para el arrepentimiento de Israel. La Biblia nos relata que Israel se arrepintió de tener dioses paganos y los tiraron todos lejos de ellos, los echaron fuera de ellos. De hecho, el capítulo 7, versos 13 al 15, nos da un panorama previo a lo que empieza a ocurrir en el capítulo 8, que es lo que hoy vamos a ver. Fíjese bien lo que dice el capítulo 7, 13 al 15, dice: durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente desde Cron hasta Gat y libraron todo este territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Este parece ser un panorama muy bueno para Israel. Israel, bajo el gobierno de Samuel, está en paz, ha recuperado las tierras y el Señor está favoreciéndoles con bendiciones, ¿cierto? Sin embargo, en el capítulo que hoy estamos examinando, parece que el panorama empieza a oscurecer. Y fíjese bien que en el capítulo 8 lo primero que nos presenta es un problema. Eso es lo primero que se nos presenta, un problema. Samuel ha envejecido, pero no solo eso, sino que aquellos hijos que Samuel quería dejar como sucesores se han pervertido. La Biblia dice, se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Y ese es el problema con el que el pueblo de Israel se enfrenta. Ahora, cuando tú lees el versículo 4 y 5, es normal que tú digas, bueno, el pueblo de Israel tiene un problema y ya tuvieron un espejo con Elí y sus hijos que los llevaron a ellos a la decadencia y ellos quieren una solución y se acercan donde Samuel. Diríamos que es normal que queramos solucionar un problema y que ellos lo quieran solucionar, ¿verdad? Sin embargo, el panorama se pone cada vez más sombrío en este pasaje porque encontramos a Israel pecando. Y el pecado está descrito en el versículo 5. Escuche bien, dice, le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Ahora, el pecado no es la monarquía. El pecado no era tener un rey porque Moisés ya había predicho antes en Deuteronomio 17 que Israel iba a pedir un rey, Israel iba a requerir de un rey. Sin embargo, Moisés había dejado claros algunos requerimientos para que el rey continuara manteniendo ese gobierno de Dios y fuera como especie de un canal a través del cual el Señor pudiera mantener su pacto con el pueblo de Israel, y debía cumplirse entonces estos requerimientos. Pero el pueblo, al verse con este problema de los hijos de Samuel, no busca la ayuda del Señor, no se humilla, no van y preguntan a Samuel, o no van y le dicen a Samuel, Samuel, intercede por nosotros, ayúdanos, el pueblo sabe que hemos pecado y necesitamos que tú clames al Señor para que el Señor haga algo al respecto con lo que está ocurriendo. Sino que, en cambio de eso, el pueblo quiere una solución a su manera y en su momento. Piensen esto, el pecado de Israel
radica en que quieren solucionar este problema, escuche bien, a su manera y en su momento. La escena más o menos sería algo así como, bueno, Samuel, nosotros tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un problema con tus hijos, pero tranquilo que ya tenemos una solución al problema y esta es la solución, queremos que la firmes y queremos que lo hagas ya. ¿Ok? Es más o menos eso lo que está ocurriendo. Antes de que te mueras, queremos esta solución al problema. Eso es lo que el pueblo está de alguna manera comunicando a Samuel y comunicándole también a Dios. Ahora, ¿cuál es el plan del pueblo? ¿Y qué buscan con él? Fíjese bien, el versículo 20 dice, así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Un rey como las demás naciones y un rey que marche con nosotros cuando vayamos a la guerra. Hay dos cosas que tú puedes notar en este pasaje que están buscando el pueblo de Israel. La primera de ellas es identidad. El pueblo de Israel quiere parecerse a las demás naciones. Ellos ven los demás reinos y dicen, queremos ser como ellos y para esto necesitamos un rey. Pero no solamente eso, sino también necesitan seguridad, identidad y seguridad. Cuando el rey salga con nosotros a la batalla, nos sentiremos más valientes, sabremos que él nos va a representar delante de las demás naciones, no tendremos por qué tener miedo y es esto lo que les motiva a ellos a pedir un rey. Más adelante, el pasaje nos dice que Samuel está indignado y consulta a Dios. Consulta a Dios. Ahora, Samuel es testigo de la forma como Dios ha venido salvando al pueblo de Israel todo este tiempo, todos estos años. Samuel sabe cómo Dios ha pastoreado y le ha usado incluso su propia vida para bendición del pueblo. Los ha llevado al arrepentimiento, les ha purificado de los ídolos. Samuel sabe cómo Dios ha tratado al pueblo de Israel, cómo les ha bendecido, cómo les ha protegido. Y cuando tú ves y tratas de ponerte un poco en los zapatos de Samuel, pienso que debió haber sido duro para Samuel saber que el pueblo, aquel pueblo que había sido cuidado por Dios, de repente decide abandonarle. De repente decide que la manera de Dios no es la manera correcta, sino que su manera es la correcta, que su tiempo es el correcto. Piensa en esto. Mientras preparaba esta predicación, pensaba en lo duro que ha de ser para algunos o para todos los pastores, diría yo, que aconsejan familias, que aconsejan personas y que te llevan a la palabra y te dicen, bueno, este es el camino, lo que la Biblia dice es esto, ¿cierto? Y pareciera que todo va bien y la persona ha sido prosperada, las familias son prosperadas, las vidas son prosperadas, pero de repente estas personas que han sido bendecidas por la palabra del Señor toman otro rumbo y deciden hacer las cosas a su manera y deciden creer que la manera que ellos tienen para llevar su vida es mejor que la que Dios ha planeado, es mejor que la que Dios ha planteado en su palabra. Creen que Dios no es tan bueno con ellos, o por lo menos eso es lo que comunican, o lo que comunicamos nosotros cuando nos alejamos del Señor y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Piense en cuántas veces hemos escuchado del Señor de la forma como debemos conducirnos nosotros como esposos. Piensa, el Señor te dice, debes amar a tu esposa y tú de pronto le dirás al Señor, pero es que tú, Señor, pareciera que no conoces a mi esposo, a mi esposo, perdón. Y bueno, y lo mismo ocurrirá con la esposa, ¿cierto? Señor, parece que tú no conoces a mi esposo. Y ocurre lo mismo en el caso de los hijos. El Señor nos llama como hijos a honrar a los padres. Sin embargo, nosotros decimos, no, Señor, el plan que tú tienes no funciona para mi vida, no es suficiente. Creemos que lo podemos hacer mejor, creemos que Dios se equivoca. El pasaje continúa y el Señor le dice a Samuel, dice, no te han rechazado a ti, sino a mí. Son unas palabras bien duras. Dice, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Ahora, ¿cómo lo rechazaron? ¿Cómo rechazó el pueblo de Israel a Dios? Bueno, como ya lo hemos hablado, al buscar un rey a su manera, en su tiempo y un rey que les dé identidad y seguridad a costa del pacto de Dios
con ellos. Y escuche bien esto, porque esto es algo importante. A costa del pacto de Dios con ellos. El pasaje continúa y nos dice que Dios advierte al pueblo a través de Samuel. Dios les advierte. Le dice, es algo así como cuando tú tienes, nos ha ocurrido con nuestros hijos, cuando no queremos que tomen malas decisiones, entonces nosotros, estando pequeños, cosas tan simples como por ejemplo cruzar la calle. Tú les das razones y argumentos. No debes cruzar la calle y puedes empezar con argumentos sencillos. Porque de pronto te puede morder un perro, ¿cierto? O porque de pronto puede pasar una moto y te puede aporrear, pero incluso tú podrías llegar a argumentos que pueden ser un poco más trágicos, por lo menos a nosotros nos ha ocurrido. Si pasas por la calle te puedes morir. Y entonces nuestros hijos abren los ojos y dicen, papá, tienes razón. Yo no voy a cruzar la calle porque lo que tú estás haciendo es para protegerme. No siempre funciona. Y lo otro es que nuestros corazones a veces, por el hecho de estar en condición de pecadores, a veces queremos manipular a nuestros hijos, no siempre funciona. Sin embargo, las advertencias que Dios les está dando al pueblo de Dios fluyen de un corazón puro, un corazón santo y un corazón veraz, que es el corazón de Dios. Dios les está advirtiendo al pueblo y mire el panorama que pinta el Señor, que es un panorama muy cierto. Dice, cuando ustedes tengan un rey como ustedes lo quieren, esto es lo que va a ocurrir. Sus hijos serán obligados a servir en su ejército y sembrando y serán obligados a sembrar y a cosechar para el rey y sus ministros. Sus hijas serán tomadas para servir obligatoriamente las demandas para la corte. Los mejores campos, viñedos y olivares serán para los ministros del rey. Los criados, las criadas, los mejores bueyes y asnos serán quitados para dárselos al rey. 1/10 de todo lo que trabajen será para ellos. Y escuche, y ustedes mismos, dice Samuel, ustedes mismos serán esclavos del rey. Y en este punto tú esperarías que el pueblo de Israel haya recapacitado y haya pensado, ¿cierto? Haya pensado, estos argumentos son suficientes para yo pensar si realmente debería hacerlo de esta manera o esperar a que Dios actúe. Pero Samuel no termina allí. El versículo 18 nos habla de lo peor que le ocurriría al pueblo de Israel al tratar de hacer las cosas a su manera, a tratar de quitar a Dios como el rey de sus vidas. Versículo 18 dice, clamarán, pero el Señor no les responderá. Clamarán, pero el Señor no les responderá. Escuche bien, en este punto el Señor lo que les está advirtiendo es cuando ustedes tengan un rey, cuando ustedes se autogobiernen, nuestro pacto estará roto, nuestra relación estará quebrada y ahora ustedes tendrán que depender de su nuevo rey. Escuche esto y ojalá se le quede en su corazón. Cuando yo soy el rey de mi vida, yo tengo que sostenerme a mí mismo en medio del sufrimiento. Cuando Dios es mi rey, Él, por gracia, se hace responsable de mí eternamente. Piensa en eso, se lo voy a volver a repetir. Cuando yo soy el rey de mi vida, yo tengo que sostenerme a mí mismo en mis peores circunstancias. Pero cuando Dios es mi rey, Él por gracia se hace responsable de mí eternamente. Ahora el pueblo no hace caso de las advertencias y exige un rey. Escuche cómo lo describe el pasaje. Dice, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. De ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. O sea, de ninguna manera. Nosotros en últimas queremos a alguien que nos gobierne y es entonces cuando ocurre lo peor. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es lo peor que viene? Bueno, lo peor que viene ahora es que Dios les concede la petición. Eso es lo peor que le pasó al rey. Escuche bien, el peor de todos los juicios en nuestra vida, la peor de todas las disciplinas es cuando el Señor te suelta la cuerda y deja que tú hagas lo que tú quieras, que tus planes se cumplan. Cuando el Señor deja que tú gobiernes sobre ti mismo, es el peor de todos los juicios que un hombre podría tener. En Romanos 1:28, el apóstol Pablo nos habla, dice, además,
Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Ese es el peor juicio que un hombre puede tener, que Dios le abandone a sus caprichos, a sus deseos. En cambio, y en contraste de esto, la bondad de Dios se expresa, escuche bien, en su intervención para que la vida no sea lo que tú y yo queremos, lo que tú y yo planeamos, lo que tú y yo deseamos. En eso se muestra la bondad de Dios. Dios no dejará que tu vida sea como tú la has planeado por una razón, porque te ama, porque ha hecho un pacto contigo. Por esa razón el Señor se ha comprometido en no dejarnos vivir la vida a nuestra manera. Y es algo similar a lo que hemos venido aprendiendo estos días en los grupos de conexión con el libro de Guerra de Palabras. El Señor es tan bueno que no nos dejará una vida cómoda, dice, algo así el libro, porque Él está comprometido con que nuestro carácter sea cada vez más parecido al de Jesús. En eso se muestra también la bondad del Señor. Ahora, esto que nos acaba de describir el pasaje es la historia de nuestras vidas. Piensen en esto. Hemos sido sacados de Egipto, de nuestra vida de pecado. Todos nosotros hemos sido liberados de pecados, traídos a una nueva vida bajo el gobierno de Cristo. Sin embargo, nuestros corazones aún siguen empeñados a veces en quitarle el gobierno a Cristo. Persiste en buscar liberarse de este gobierno. Y es aquí donde quiero responder a un par de preguntas como para que lo llevemos como aplicaciones. La primera es, teniendo en cuenta esto que hemos aprendido hasta ahora, ¿cómo sabemos quién nos gobierna? ¿Cómo sabemos quién nos gobierna? Y para eso quiero que pienses en las siguientes palabras. Primero, seguridad. Seguridad. ¿En qué tengo puesta mi confianza? ¿En qué estoy teniendo puesta mi confianza? ¿En el trabajo? ¿En mi habilidad? ¿En personas? ¿En el dinero que tengo? ¿En la posición? ¿En mi salud? Quiero que pienses en eso. ¿En qué tenemos puesta nuestra confianza? Cuando yo tengo mi confianza puesta en estas cosas, hay algo que ocurre naturalmente y es que yo procuro que nadie me las quite, ¿sí? Si es dinero, haré lo posible para que nadie me robe lo que yo tengo, ¿sí? Si son bienes materiales. Si son personas, buscaré la aprobación de todos a costa de lo que sea. Si es trabajo, y si es necesario, si es el trabajo en el cual tú tienes la confianza, no importa lo que tú tengas que hacer con tal de mantener, incluso si es negociar tus principios, pero si aún así puedes mantener tu trabajo, estarás dispuesto a hacerlo porque tu confianza está puesta en el trabajo. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que tenemos nuestro corazón y nuestra confianza puesta en otro lugar distinto al del Señor. Ahora, esto no es un llamado a la pasividad ni a la previsión. Cada uno de nosotros debería hacer las cosas bien en su trabajo para la gloria del Señor, esforzarse por llevar una buena administración de sus finanzas, de llevar una muy buena relación con las demás personas. Sin embargo, en todo esto deberíamos reconocer que Dios es primero, que Dios es el centro, que dependemos de Él. Y eso es lo más importante, tu seguridad. Entonces, ¿en qué tienes o en qué tenemos puesta nuestra confianza? Pues las soluciones que planteamos para nuestros problemas son evidencia de en quién o en qué tenemos puesta nuestra esperanza o nuestra confianza. Escucha bien, debemos confiar en que el tiempo y la manera le pertenecen al Rey. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no podemos seguir pensando como el pueblo de Israel, aunque a veces nos pasa, pero no deberíamos pensar que nosotros tenemos una mejor idea que la que Dios ha planteado en su palabra, la verdad absoluta para nuestras vidas. No permitamos que nuestro autogobierno nos destruya. Y quisiera hacer alusión a algo que dije ya atrás como para tratar de acentuar esto en tu mente. Dice, dado que Dios es el Rey de nuestras vidas, Él se ha hecho responsable de nuestro cuidado.
Él mismo dará la solución buena, agradable y perfecta para cualquier problema o situación difícil que enfrentemos. De manera que nuestro deber es orar, esperar y confiar. Lo segundo es identidad. ¿En qué hallamos identidad? Y creo que por este tiempo, siempre creo, Satanás ha buscado colocarnos cada vez una mayor cantidad de estándares para tratar de que busquemos nosotros una definición de nuestro ser en estos estándares, una identidad en estos estándares. Tu vida valdrá la pena o tendrá sentido en esta tierra si tienes, si puedes, si haces, ¿sí? Si tienes este cuerpo, si logras tener este carro, si logras tantos seguidores en Instagram, si logras tantas cosas que el mundo está queriendo y que el mundo está persiguiendo en este momento. Esos son los estándares que Satanás y el mundo nos ponen en este momento. Sin embargo, la palabra del Señor para todos nosotros los creyentes nos quiere arraigar a una verdad, a una identidad nueva en Cristo Jesús que les quiero leer en estos momentos. Dice la palabra del Señor, ustedes ya no son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. Escucha bien, ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y esa es la identidad que nosotros ahora tenemos para con el Padre por medio de Jesús. Somos hijos del Señor. Ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, las buenas noticias del reino de Dios vinieron por medio de Cristo. Cristo vino, y escúchame bien, Cristo vino en el tiempo que Dios señaló, no cuando nosotros queríamos. Cristo vino a la manera que Israel tampoco imaginó y en el tiempo que Israel tampoco pensó. Y según Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y continúa el versículo que les leí ahora, que dice, quiero volverlo a leer, ahora ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Piensa en esto. Jesús restauró nuestra comunión con Dios. Cuando pienso en el tema del reino, se me viene a la mente la oración que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad? Bueno, esto fue posible, el hecho de que el reino de Dios viniera a nosotros fue posible por la obra de Cristo. Ahora tú y yo podemos hacer la voluntad de Dios porque Jesús vino y murió por nosotros en la cruz. Es posible que tú y yo podamos vivir en un reino nuevo en el que podemos hacer la voluntad de Dios. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y es ahí donde estamos ahora. El Señor Jesús también restableció el reinado que Israel o que nosotros también rechazamos aquel día que dijimos, no queremos tu gobierno, oh Señor. Escucha ahora, Israel esperaba un rey terrenal. Dios envió a su Hijo. Israel esperaba una solución circunstancial. Cristo trató el problema de raíz, nuestro corazón. Israel esperaba un rey que los librara del poder de Roma. Cristo nos libró del poder del pecado, del infierno y del mismo Satanás. Israel esperaba un rey que los llevara a la guerra. Cristo peleó por nosotros como nuestro representante y salió victorioso y ganó. Israel sigue esperando un Mesías, pero nosotros ya vivimos y por lo tanto proclamamos el reino de Dios. Y esa es nuestra nueva realidad. Nosotros no estamos esperando vivir un reino, nosotros ya vivimos
en el reino del Señor, como leí ahorita. El Señor nos ha trasladado del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por último, quisiera que respondieras a esta pregunta. ¿Cuál es tu relación con el Rey? ¿Cuál es tu relación con el Rey? Cuando era pequeño, cuando era adolescente, recuerdo, siempre me han apasionado el tema de la Segunda Guerra Mundial. He visto muchas películas al respecto y documentales y una cantidad de cosas. Pero cuando era adolescente recuerdo que, como sabía que mi abuelo había pasado por los años 40, 45, como que le había tocado esa época, entonces le pregunté, abuelo, ¿tú recuerdas esa época acerca de la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué te enteraste? ¿Qué pasó? Y recuerdo que mi abuelo, siendo un campesino en el norte de Santander, él decía, bueno hijo, nosotros aquí no nos enteramos que había ocurrido. Por ahí escuchábamos algunas cosas en la radio, pero aquí la realidad era diferente. Y a veces nosotros tendemos a pensar que con el reino de Dios es algo similar. Bueno, el reino de Dios está allá, nuestra realidad es diferente. Si yo no me meto con Él, pues Él tampoco se va a meter conmigo. De alguna manera creemos que con Dios, con el Rey, podemos tener una relación neutral. Pero con Dios no se pueden tener relaciones neutrales. Con Dios no hay relaciones grises. Con Dios o se es amigo o se es enemigo. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Dice en Mateo 12, capítulo 12, versículo 30, dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. La pregunta es, ¿cuál es tu relación con Dios? Amigo que nos escuchas en esta mañana, ¿es una relación de amistad? ¿Es una relación donde Dios es quien tiene el gobierno, donde Cristo es tu Rey, donde has cedido el corazón y te has quitado del trono y le has dicho, Jesús, toma tú el trono de mi corazón, o aún sigues empeñado en llevar la vida bajo tus estándares, a tu manera, en tus tiempos, buscando identidad, buscando seguridad en cosas ajenas al Señor, lo cual no te traerá otra cosa más que la condenación eterna? ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Eres tú amigo o enemigo del Rey? ¿Quién gobierna tu vida? Quiero concluir con esto. Cristo es el Rey. Cristo es nuestro Rey y nuestra confianza e identidad están en Él. Dado que esto es una realidad, podemos vivir con gozo y paz aún en medio de la peor dificultad, pues Él está a cargo de nosotros. Iglesia, que el Señor nos ayude a darnos cuenta de en qué áreas de nuestra vida estamos procurando nosotros ser quienes llevemos el control. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros estamos procurando ser los gobernadores y que no le hemos cedido esto a nuestro Señor Jesucristo? Y que el Señor nos ayude a que cada vez nuestro corazón esté más capturado por la presencia de nuestro amado Rey Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al habernos trasladado del reino del pecado, Señor, al reino de tu amado Hijo. Gracias porque no merecíamos esto. Sin embargo, te dignaste, Señor. Y estando en condición de pecadores, Señor, estando nuestra relación rota contigo, una relación donde no podíamos acercarnos a ti, enviaste a tu Hijo a morir, Señor, y restauraste tu reinado en nosotros, y nuestra comunión contigo es un regalo para nosotros, Dios. Te adoramos, Señor, por ser nuestro Rey, y rogamos, Señor, que tu palabra cada vez nos muestre cómo tener una vida cada vez más rendida a tu gobierno. Es nuestra oración en esta mañana, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte.
No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.